Hola, mi nombre es Joan León y este es mi testimonio. Cuando llegué a la iglesia, no venía con planes de venir a este ministerio. Había utilizado la iglesia como una excusa para que mis padres me ayudaran a llegar a este país, pero los planes de Dios eran diferentes. Yo venía con planes de irme a otro estado, irme a seguir con la vida de desorden que traía y de tantos pecados que venía cometiendo. Aunque ya conocía del Señor, venía apartado, venía de una vida llena de alcohol, drogas, vicios, moralidad sexual, muchas cosas erróneas que estaba haciendo en mi vida. Pero había una causa que era un vacío que había en mí, que según yo ya lo había llenado o ya no existía, pero eso era lo que me llevaba a llenar ese vacío con alcohol, drogas, vicios, infinidades de cosas que me llenaban momentáneamente, pero cuando volvía a estar a solas o me encontraba a solas, el vacío era cada vez mayor. Cuando llegué a la iglesia, apenas llegué, cuando crucé este país, las primeras palabras que me acordé fue de que una noche orándole al Señor en México antes de cruzar, yo le decía, Señor, si es tu voluntad que yo llegue a ese país, es porque te voy a servir. Apenas logré cruzar, fueron las primeras palabras que llegaron a mi mente, que me decía, acuérdate que me dijiste que si llegabas a este país era porque me ibas a servir. Cuando llegué aquí a Virginia, el anhelo que más sentía era llegar a la iglesia, reencontrarme con el Señor. Cuando comenzó el primer retiro de Sanidad Interior y Liberación, yo asistí y cuando estaban dando cada tema yo sentía que estaban hablando de mí. Identifiqué que el vacío que tenía era rencor y falta de perdón hacia mi padre porque no estuvo presente en mi crianza. Y yo decía que ya yo lo había perdonado porque, como dije al principio, ya conocía del Señor mucho antes. Y yo, según yo, lo había perdonado, pero todavía había ese resentimiento y esa falta de perdón en mi corazón. Yo en ese momento en el retiro decía, Señor, saca esto de mí, yo quiero perdonarlo, pero había una oposición. Y ese era el vacío que había en mi vida y que llenaba con cosas malas, cosas que no le agradan al Señor. En un momento papá estaba dando uno de los temas en el retiro y en el momento de la administración él se me acercó y me dijo, es momento que perdones y deja que Dios transforme tu vida. En ese momento sentí que algo se rompió dentro de mí, que ese vacío se fue. Papá me abraza en ese instante y yo sentí que el amor que tanto anhelaba yo de mi padre terrenal, de mi papá, fue lleno. Pero también identifiqué en uno de los temas de cuando estaban dando de las maldiciones generacionales, que el motivo también era que mi papá también había sido abandonado por su papá. Entonces, ese era lo que operó y hizo que él también me abandonara a mí y no estuviera presente. Yo en ese momento empecé a orar y le decía, Señor, yo quiero romper con esto, yo hasta aquí, yo decido perdonar a mi papá, lo amo, decido empezar a honrarlo porque yo no lo podía ni ver, porque yo lo veía y era como ver a una persona normal. A lo que salimos del retiro, apenas llegué a mi casa, tomé el teléfono, me salí de la casa y llamé a mi papá. Tenía 3 años que no sabía nada de él. Él me escribía y todo, pero yo no le respondía ni los mensajes ni la llamada. A lo que lo llamé y le dije, él intentó hablarme, yo le dije, solo quiero que me escuches. Le dije, papá, perdóname porque te tenía odio, rencor, te pido que me perdones. También te perdono porque sé que no fue tu intención abandonarme o no estar presente. Y cuando yo le dije esas palabras y cuando él me dijo, hijo, perdóname, sentí que algo se rompió. Desde ese día en adelante mi relación con mi papá es mucho mejor. Lo honro, lo amo, estoy pendiente de él, hablo con él a diario. Nuestra relación de padre e hijo ha mejorado muchísimo. Y he visto como su vida también fue cambiada, porque él dice que él por mucho tiempo había querido pedirme perdón, pero no sabía cómo hacerlo. Y desde el día que yo tomé la decisión de pedirle perdón y de decirle que lo perdonaba también, pues él dice que él sintió como una carga se fue de su vida. Inmediatamente el vacío o ese que operaba dentro de mí se fue completamente. Hoy en día puedo decir que
que ya no necesito todos esos placeres que me daba el mundo, la vida y que me estaban llevando a la perdición, porque por más que yo sabía que eso no le agradaba al Señor, lo seguía haciendo. Hoy en día tengo una vida consagrada para el Señor, le sirvo completamente, anhelo servirle, honrarlo cada vez que puedo. He visto cómo el Señor ha obrado en mi vida, en mi familia, cómo me ha dado tantas cosas y he entendido que vivo para servirle a Él y no para ser servido. Pude entender que Dios sin nosotros sigue siendo Dios y yo sin Dios no soy absolutamente nada. Le puedo decir a todas esas personas, a todos esos hijos jóvenes, a todos los hijos en general, que si su papá no estuvo presente o cual sea la razón por la que tú no tengas una relación con él o con ellos, a veces tenemos nosotros que dar el paso de pedir perdón o de tratar de hablar con ellos y hacerles entender que actuaron mal o que estuvieron mal. Y pues no somos Dios primeramente para juzgar a nadie. Ya Dios se encargará de hablar con ellos y rendirle cuenta a ellos a Dios de por qué no estuvieron presentes. Pero como hijos nuestro deber es honrarlos, amarlos, quererlos y estar ahí siempre. Para completar quizás tu situación es diferente o tu problema es diferente o tu necesidad es muy diferente, pero cuando tú tomas la decisión de dejar que Dios actúe en tu vida, de que sea Él quien se encargue de sanar todas esas áreas, lo va a hacer. Primeramente se basa nuestra vida en decisiones. Tú decides si perdonas o no perdonas, tú decides si sigues guardando ese rencor en tu vida. Cuando tú permites que Dios empiece a obrar, Él lo va a hacer. Él no va a hacer nada que tú no le permitas hacer. ¿Quién lo hizo? Jesús lo hizo.